Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por su llamada. No, muchas gracias a usted por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Doctor, venimos hablando últimamente bastante de este tema, del síndrome urémico hemolítico, pero siempre está bueno recordarle a la gente de qué estamos hablando cuando decimos síndrome urémico. Sí, en realidad por ser un síndrome es un conjunto, ¿no?, de síntomas y signos. Ajá. Pero básicamente, digamos, el órgano que más sufre con frecuencia, el órgano que más sufre es el riñón, y a veces sufre de una forma tan grave que, para que nos hagamos una idea, es estadísticamente una de las 3 causas principales de insuficiencia renal crónica y trasplante en nuestra población pediátrica en Argentina, ¿no? Claro. Ahora, cuando nos menciona que es un conjunto de signos y síntomas, ¿significa que no es una patología en sí, sino es un conjunto de síntomas nada más? Claro, en realidad sí, bueno, en realidad anatomopatológicamente, digamos, es una patología porque es algo que se llama microangiopatía trombótica, pero afecta a varios órganos de manera diferente. Por ejemplo, habitualmente comienza, en la forma que estamos hablando nosotros, que es la asociada a la bacteria Escherichia coli, habitualmente comienza con diarrea, que la gran mayoría de veces con diarrea con moco y sangre. Y después de unos días suele afectar en forma variable al riñón. A veces esa variabilidad es tan severa que el riñón deja de funcionar directamente. Claro. ¿Solamente esta bacteria conduce a este síndrome o hay otros patógenos? No, digamos, de la forma típica hay otros más. El más frecuente en nosotros es el Escherichia coli. Hay algunas cepas puntuales, digamos, algunos primos de esa familia que más afectan, pero hay otras bacterias que pueden afectarlo. O sea, todo aquello que tenga capacidad de secretar determinadas toxinas, esas pueden afectar. Claro. Por ejemplo, a ver, lo voy a unir con otra entrevista que hemos hecho ayer. Hablábamos de los norovirus, ¿no?, que producen diarrea y vómitos, y que en algunos casos puede producirse alguna infección de gravedad. ¿Podría, por ejemplo, ese virus ser un desencadenante? Digamos, la bacteria, habitualmente el síndrome hemolítico típico está asociado al ESTEC. El ESTEC es la bacteria, la toxina de la Escherichia coli. Puede ser que también afecte a otra bacteria que es Shigella, eventualmente Salmonella, pero digamos, esas son las bacterias. Los virus pueden dar afectación al riñón entrando por el intestino, incluso dando cuadros a veces también anatomopatológicos que se llaman microangiopatía trombótica, pero la enfermedad, la que conocemos como síndrome urémico hemolítico típico, está asociada a la bacteria. Bien. ¿De qué manera se transmite esta bacteria? De varias maneras, y esa es la idea de estas campañas que pone en marcha anualmente la Sociedad de Pediatría, porque muchas de esas maneras son prevenibles, y si bien no se elimina la eventualidad de la enfermedad, sí se reduce significativamente su incidencia. Todos sabemos, o hemos escuchado que, por ejemplo, es a través de las carnes, y efectivamente, y sobre todo la carne picada. Claro. Efectivamente, por eso es que es tan importante que la carne tenga una cocción adecuada, es decir, que esté seca. La carne no tiene que tener juguito, porque en ese juguito tan venerado por nuestras abuelas, en ese juguito está muchas veces la bacteria. De modo que cuando la mamá cocina, tiene que cocinar para que la carne quede seca. Y si está cocinando una albóndiga o una hamburguesa hecha por ella o comprada, como le decimos a la mamá, cuando antes de finalizar la cocción, que la parta al medio y se fije cómo está adentro. Si está colorada, tiene que seguir la cocción hasta que el interior del alimento sea igual a la superficie. Claro. Esa es una de las formas, ¿no?, de la carne. Además, consideramos que uno compra la carne, quizás manipula el alimento, la carne, en el mismo lugar que después manipula otros alimentos. Eso es un problema también, por eso se llama contaminación cruzada, es decir, una superficie para cada alimento, y eventualmente sin una muy buena limpieza después de haber manipulado un alimento y antes de manipular otro, ¿no? Bien, me parece importantísimo, porque uno suele utilizar los mismos cubiertos con la carne cruda que después va a utilizar para cortar la carne que ya está cocida, es decir, ahí contamina. Ahí contamina. Claro. O si utiliza una superficie donde corta la carne y después pone en esa superficie, sin haber limpiado adecuadamente, verduras, por ejemplo, para también cortarla. Ahí contamina también. Es decir, todo lo que haya estado en contacto con la carne cruda o se saca de circulación o se limpia como se debe. Claro. Esa es una de las formas. Después tenemos, por ejemplo, el mantenimiento de la cadena de frío es muy importante, sobre todo para los lácteos. Los yogures son transmisores, y muchas veces la cadena de frío no se respeta como se debe, sobre todo en época estival, que es casualmente donde más frecuentemente se presenta el síndrome, y entonces esa cadena de frío al no estar presente permite que la bacteria
se desarrolle. O a veces, cuando en muchos lugares en Argentina tenemos desgraciadamente pozos ciegos con agua de pozo, sin cloacas. En ese caso muchas veces las napas están contaminadas con la materia fecal. Entonces, si no hay otra alternativa que tomar el agua de la canilla de esas napas, lo que se sugiere es, por cada litro de agua, 1 o 2 gotas de lavandina, por lo menos eso elimina la bacteria. Es decir, medidas bastante, si uno quiere decirlo, bastante sencillas. Lo que pasa que el tema es mantenerlas en el tiempo, porque uno está enfrentado a una bacteria que irremediablemente quiere causarnos en algún momento daño. Su única razón de ser es eso, y por ahí a nosotros a veces nos agarra con la guardia baja, y ahí es cuando tenemos problemas. Claro. Cuando mencionaba lo del agua con lavandina, ¿es para limpieza o para consumo? No, si uno le pone por cada litro una gota de agua de lavandina, se puede consumir. Por litro una gota no hay problema. Ah, bien, mire ese detalle, no sabía. Doctor, con respecto a la carne, hemos tenido conversaciones aquí, discusiones largas y tendidas sobre si sirve o no lavar la carne. No, lavar la carne no sirve, porque el interior de la carne no le llega el lavado, así que no, tiene que cocinar. Si uno sabe que por encima de los 70 centígrados la bacteria muere. Claro. Así que no hay problema. El problema en todo caso es con otros tipos de alimentos, que son los embutidos, por ejemplo. Ahí está un buen problema. Por eso es que se desaconseja absolutamente la ingestión de embutidos en la población pediátrica, ¿no? Claro. Que es la más afectada. Entre 1 y 5 años son en nuestro país es el grupo etario más afectado. Claro. ¿Tiene que ver por su sistema inmunológico? No, en realidad tiene que ver con las características genealógicas de la bacteria, y el cuerpo, en definitiva, estamos hablando del típico, ¿no? De la forma típica, porque hay unos síndromes inmunológicos que sí tienen que ver con lo genético y lo inmunológico, pero en esta no, en realidad tiene que ver con el contacto, con la cantidad de inóculos, la cantidad de bacterias que tengamos y el genio epidemiológico que tenga esa bacteria. Si es una O157, que generalmente es la más frecuente en las que tiene estas verotoxinas, y uno ingiere gran cantidad y no ha tenido contacto antes, eso también es otra variable, es muy probable que tenga una manifestación extraintestinal, y esa manifestación afecta el riñón y conforme lo que se llama síndrome hemolítico, ¿no? Claro. Doctor, por ejemplo, el contacto de persona a persona puede transmitir. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, está la mamá o el papá manipulando carne que acaba de comprar el súper, está sacando la bolsa, toca la carne obviamente, viene el chiquito, papá, se limpia y no es directamente con el delantal y juega con el hijo. ¿Eso lo puede transmitir la bacteria? Sí, digamos, eso es uno de los ejemplos. Y otro ejemplo es cuando van al baño. Van al baño y por ahí no se higienizan como es adecuado y no se lavan las manos al salir del baño. Sí, el contacto, si ingresa por la bacteria tiene que ingresar por vía oral. Si el papá juega y le toca la mano en la boca, o le pone los dedos en la boca, o alguna de estas situaciones que a veces se dan en los juegos, y sí, la posibilidad existe, claro, es mucho menor, pero la posibilidad está latente. Claro, entonces pensaba, ¿no? en estas cuestiones del contacto y de lo que uno suele hacer, y pensaba también en la cocción de la carne, porque uno puede ver, hay diferentes gustos, ¿no? Sobre cuán cocida tiene que estar. Y hay gente que básicamente le gusta, que faltaría que se pare y diga mu la carne, ¿no? Está casi cruda por adentro. Eso es riesgo de que pueda tener esta bacteria. Pero eso es indudable. Claro. Efectivamente, sí. De hecho, cuando uno va a comer a un lado, le preguntan cómo la quiere. Si es para punto, jugosa, y sí, bueno, tenemos que acostumbrarnos, sobre todo cuando hay chicos en el grupo que va a alimentarse, que no puede ser jugosa. No puede ser jugosa porque ahí está la bacteria. Claro, está bien. Doctor, bueno, en el marco de la campaña, ¿podemos encontrar más información en la página o en las redes de la sociedad? Sí, por supuesto. En la página encuentran toda la información, que es mucha. La sociedad aparte se encarga de difundirlo a la población, es decir, tiene muchos mecanismos, hay canales abiertos en contacto continuo, en comunicación continua con la población a partir de la pediatría, desde luego, sin ningún problema. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, gracias por llamar, muchas gracias. Hablamos con el doctor Miguel Liar, médico pediatra y nefrólogo infantil.